Bueno, estamos a 6 minutos de las 10:30 de la mañana haciendo todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Tenemos una temperatura esta hora de 13 grados 4 décimas. La humedad es del 43%, hay viento del sur a 11 kilómetros en la hora y el cielo está despejado. Ya estamos con nuestra primera invitada de la mañana. Así es, estamos con la concejal Pamela Torres del Partido Justicialista. Con ella vamos a hablar, en principio, de tema tarifas, un tema muy actual, y bueno, después de un poquito también de la realidad que vive económica del país. Pamela, buen día, gracias por venir. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, la realidad creo que a todos de alguna manera nos golpea todos los días, y con relación a las tarifas, la verdad que, bueno, no es óptimo tampoco el panorama que se vive actualmente, ni el que se viene a partir del mes que viene también, ¿no? En el seno del Consejo ustedes habían intentado plantear algo al respecto, ¿no? Sí, se viene participando y se trasladó todo esto, por supuesto, al Consejo Deliberante de las distintas audiencias públicas, junto con la concejal Natalia Galamba, durante el tiempo que yo estaba en la Dirección de Defensa del Consumidor. Inclusive Mauro Fernández también participó de las últimas audiencias públicas de la energía eléctrica. Y la verdad que, bueno, el panorama actual, si bien nosotros no participamos el pasado jueves, fue una decisión tomada porque en realidad estos 2 años que venimos participando y medio, la verdad que no vemos una mirada, digamos, también en la que se nos escuche con los distintos informes que presentamos y solicitudes, ¿no? Realmente, bueno, ¿qué entendemos... es lo que se está planteando concretamente? Nosotros hemos pedido desde hace 2 años, en el primer aumento, que fue bastante brusco, y teniendo en cuenta, que es lo que tenemos en cuenta generalmente, digamos, para poder sacar ciertas estadísticas y miradas, ¿no? En esto nosotros veíamos que los sueldos promedios, que se siguen sosteniendo básicamente de la misma manera, o sea, están entre 10.000 y 14.000, 15.000 pesos algunos, a nivel nacional. Esto no es solamente en San Rafael, y teniendo en cuenta las canastas básicas que han ido incrementándose, que ya, si bien no estadísticamente estaba ya publicado oficialmente, pero han pasado los 20.000 pesos, más aquellas familias que pueden llegar a estar alquilando, y sumarle lo que tiene que ver los servicios públicos, que es excesivamente un costo que es inalcanzable para poder sostener una familia tipo de 4 familias, digamos, con estos sueldos promedios, con una canasta básica que no se llega, y sumarle los servicios públicos. Nosotros consideramos que estos aumentos que se vienen dando son totalmente perjudicial para cualquier trabajador, ¿no? De todas maneras, en ese aspecto está vigente lo que tiene que ver con tarifa social, ¿no? Bien, con lo que tiene que ver con tarifa social, como la mirada, digamos, desde el ex Ministerio de Energía, era llegar al 2019 tarifa social cero, ¿no? Al incrementar las tarifas, inclusive también aquellos que acceden a la tarifa social han tenido incrementos bastante importantes. Se puso topes, como en lo que tiene que ver con el gas, como lo de la energía eléctrica. La energía eléctrica es hasta 300 kilovatios. Entonces, al trasladarle también esa forma, nosotros pedíamos viceversa, que la energía eléctrica no tuviera un tope de consumo, al igual que como era antes el gas natural. Hoy el gas natural también tiene un tope de consumo y el resto se paga con tarifa normal, y ahí hay otro perjuicio más. O sea que 1% mínimo, y teniendo en cuenta el consumo que tenemos en San Rafael o en Mendoza por el clima, nunca se llega a ese tope, siempre se sobrepasa prácticamente el doble. Por ende, solicitábamos lógicamente que fuese de la misma forma, que todo el consumo tuviese esa tarifa. Lo que, viceversa de lo que solicitábamos, se incrementa aún más la problemática con aquellos que utilizan el gas natural. De igual manera, con la tarifa social, nosotros hemos visto facturaciones entre 4.000 y 5.000 pesos. Los adultos mayores son los que más perjudicados se ven con esta mirada, ¿no? Son muy pocas las facturaciones que nosotros hemos visto dentro de las posibilidades de los jubilados, teniendo en cuenta lo que ellos ganan, ¿no? Y al sumarle toda la problemática que tienen con el tema de la mayoría de los medicamentos que tienen que comprar al 50%, que con los costos que tienen, más allá de la cobertura que tengan por PAMI, realmente se vuelve más tedioso, ¿no? Sí, sí. De hecho, en esta audiencia que ocurrió el jueves, el aumento pedido por Ecogas, en este caso para residencial 27,6 y para tarifa social 24,3, esto solo tiene en cuenta los cargos de distribución,
no el tema del tipo de cambio del dólar, que es otro aumento que están pidiendo, así que veremos cuál es el aumento que viene. El informe que ellos presentan, recuerden que ellos tienen plazos previos a la audiencia a presentar los informes. Ese plazo, obviamente ellos lo han cumplido de presentar los informes correspondientes. El inconveniente se da en que el dólar se trasladó a un mucho más alto de lo que estaba, ¿no? Entonces, al tener en cuenta la variación y como hoy lo que nos dice el ex Ministerio de Energía, que se tiene que llegar al precio del dólar específicamente, y es lo que nosotros estamos pagando hoy, es del proceso inflacionario, no estamos pagando básicamente para que haya inversiones de obra. La audiencia pasada fue básicamente lo mismo, habían proyecciones de las cuales no se han cumplido, por eso a nivel nacional se han presentado demandas inclusive en contra de la empresa Ecogas, que bueno, hay que seguir cómo sigue esto, porque realmente los perjudicados somos en Mendoza, creo que todos los mendocinos, cuando hay incrementos que son impagables y a su vez encima hay una promesa de obra que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, entre estas variaciones, la variación del dólar, que es muy significativo, que prácticamente ha sido el doble de lo que se tenía dispuesto, si bien la empresa pide hasta un 50% prácticamente en las tarifas un poco más altas, el incremento que tienen las categorías más bajas es bastante más elevado de lo que planteabas. Y realmente, bueno, ahí se puede ver que lo que se busca es unificar una sola tarifa para todos los usuarios, independientemente de la categoría de uso, sino que establecer como una tarifa de igual precio para todos. Esa es la quita del subsidio que se trata de hacer desde el Ministerio, desde el ex Ministerio de Energía, para llegar al próximo año sin subsidio en la tarifa de gas. Una locura realmente para la situación que se vive, ¿no? Nosotros ayer hablábamos precisamente con Javier de esto que muchas veces aducen las empresas, no muchas veces, siempre aducen las empresas, que es que todos estos incrementos en realidad son para el mantenimiento y el sostenimiento del plan de obras, para la mejora de los servicios, y siempre por ahí hay incertidumbre respecto de esos trabajos. Desde el Consejo de Liberantes, ¿manejan algún tipo de información de esas obras o han pedido, han hecho requerimientos de los planes de obras que llevan adelante las empresas para ver si realmente todos estos aumentos van a esas obras como se dice? Realmente nosotros nos hemos enfocado a solicitar la emergencia tarifaria por una situación lógica del departamento, lo que tiene que ver con la situación económica y obviamente el congelamiento de las tarifas, ¿no? Lo que tiene que ver con el seguimiento de las obras, entendemos que el Enargas es el autorizado, digamos, y no están obligados, es cierto, a nosotros respondernos. Sí se ha cuestionado en distintas miradas que tenemos, lógicamente, y se ha solicitado distintos informes, inclusive Defensa del Consumidor ha estado muy pendiente de estas cuestiones, por lo cual obviamente entendemos que el Enargas tampoco está cumpliendo con su trabajo real, que es no solamente controlador, sino que también buscar un equilibrio entre el usuario y la empresa, ¿no? Y acá es donde vemos que también hay una falta de presencia del Estado nacional y los entes reguladores, no solamente con el gas, ¿no? También con la energía eléctrica, que no colabora mucho para saber en lo que se va haciendo. Sí, lo que observamos muchísimo, y por supuesto que es para análisis de un proyecto, entendemos nuevamente que para nosotros los proyectos de declaración, si bien quizás para algunos otros legisladores no es algo de importancia, nosotros no pensamos que sea algo que no tenga importancia, si no, no existiría en el seno del Consejo como una forma de plantear o de demostrar la preocupación que se tiene. Pero entendemos también de que no nos van a responder porque hasta acá las distintas cuestiones que sí se han aprobado no nos han dado respuestas de las diversas problemáticas que hemos planteado. Lamentablemente, esto es parte también, lógicamente, de la legislación es nuestra y de también hasta dónde nosotros podemos solicitar, claro. Y las dependencias, obviamente, entendemos, cuando hemos solicitado al gobierno de la provincia información, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad por la situación de distintas comisarías en el departamento, no hemos tenido respuestas y, bueno, acudimos también
a nuestros senadores para que colaboren en esta cuestión, que desde el Senado Provincial, Mauricio Satt, el senador Samuel Barcudi, los diputados también, Javier Cófano, Javier Molina, Liliana Paponet, también vienen trabajando en estas cuestiones porque entendemos que desde el Consejo Deliberante solamente es poco, digamos. Dentro de este tema de las tarifas también es un tema los entes reguladores, ¿no? Ayer de Martín Sevilla, de la Asociación de Consumidores Mendocinos, nos decía, nos parece que Enargás hace estas audiencias como un paso formal para legitimar los aumentos. No sé cuál es tu opinión. Nosotros sí, también pensamos exactamente lo mismo, porque vemos que previo, si bien las audiencias públicas no son vinculantes, digamos, son una forma de que el usuario, las distintas asociaciones de consumidores o defensorías inclusive puedan exponer su defensa hacia el usuario, ¿no? Que esto es lo que se viene realizando. No son vinculantes, significa que no son obligatorias, que las miradas que se tengan en cuenta en ese lugar se tenga que trasladar a lo que luego el Enargás o el EPRE decida. Sí son obligatorias de realizarse, por eso en otras oportunidades que no se han llevado adelante se ha anulado esos aumentos hasta tanto se realizaron las audiencias públicas, pero entendemos que es cierto, nosotros nuestra participación se vio ausente el día jueves justamente por esto, lamentablemente, no sentimos que se tenga en cuenta lo que se plantea y que realmente preferimos enviar un informe escrito que por ahí dedicarle ese tiempo, que también tenemos que dedicarle tiempo a muchísimas otras acciones que venimos realizando desde el Consejo y lamentablemente vemos que los entes reguladores hasta a veces hacen ya la promoción, por decirlo así, de los posibles aumentos, de ya, como han dicho, de un 30% previo a la audiencia pública, más allá de lo que digan las empresas, que bueno, ellos estarán obviamente en su razón de hacerlo o no. Los que por ahí nos parece un poco desmedido es que sí, los entes reguladores, previo a las audiencias públicas, ya estén diciendo lo que probablemente estén aceptando de aumentar. Eso es preocupante, sí, ¿no? Porque no sé si es que no estamos acostumbrados a que sucediera este tipo de cosas y que por ahí nosotros con el EPRE fundamentalmente hemos tenido siempre muy buen diálogo y relación en donde hemos planteado distintas mejoras y se lograron. Con el Enargás realmente siempre fue más complicado, pero hasta hace 2 años y medio atrás no teníamos que participar de estas audiencias públicas porque había una protección diferencial hacia el usuario ya desde el punto de tener el subsidio, digamos, todos los usuarios de los distintos servicios. Entonces no era una necesidad puntual, es cierto. Sí, quizás lo que en su momento fallaron era del seguimiento de la ejecución de las obras y creo que se continúa de la misma manera, por ende con los incrementos que hemos tenido me parece que mucho más debiesen estar controlando y que se lleve adelante lo que se plantea, porque bueno, realmente entre la situación económica que viven las familias, los incrementos desmedidos y que encima las empresas no lleven a cabo la planificación que se tiene, me parece que ya es mucho, ¿no? Durante mucho tiempo has estado vinculada, por supuesto, al sector de defensa del consumidor, conocés el terreno, digamos, en estos ámbitos de reclamos muchas veces hacia las empresas prestadoras de servicios. Últimamente se tuvo información de que puntualmente la empresa Ecogas estaba trabajando con tarifas estimadas, que no tarifas estimadas, mediciones estimadas. ¿Tenés información si esos casos se han seguido dando, si la empresa, qué pasó con esos usuarios que de repente se encontraron con facturas que tenían lecturas estimadas? Bueno, varios reclamos se tomaron desde la Oficina de Defensa del Consumidor, justamente porque en realidad la empresa lo que debe hacer, si bien tiene la facultad de hacerlo solamente entre 2 o 3 veces al año, si mal no recuerdo, la realidad es que, bueno, llegaron facturaciones muy preocupantes. Sabemos todos que han habido variaciones entre 4.000, 8.000 o 13.000 pesos de gas solamente, ¿no? Y muchos casos de tarifa social incorporada en estos casos. Por eso les comentaba que no era una garantía tener la tarifa social para no pagar estos montos. En esos casos lo que se le solicitaba a la gente, se le informaba, era de que solicitaran, que se tomara obviamente la medición real y hasta tanto no se diera esa situación, viera las posibilidades, lógicamente,
que la forma de pago se viera extendida, lógicamente, hasta tanto se verificara. El Enargas ha estado también tomando las consultas suficientes también con relación a esta temática, y vuelvo a decir que aunque la empresa tuviese la posibilidad de hacerlo, porque así se lo permita, digamos, el ente regulador, la realidad es que por los montos la preocupación es aún mayor, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que observamos nosotros de esta parte? Que si bien lo que tenía que ver con la lectura estimada podía ser un problema, normalmente no superaba el consumo del periodo del año anterior. Por ende, sumando o viendo, ¿no?, los montos específicos del consumo del año anterior, que muchas veces no lo superaba, porque más nos hubiéramos preocupado si el consumo hubiera sido el doble del periodo del año anterior. Sí, ahí creo que nosotros hubiéramos hecho mucho más hincapié a la hora del reclamo que por el costo real que tiene el metro cúbico. O sea, la preocupación mayor que a nosotros nos dio por la situación de las facturaciones fue más por el precio que por el precio por el consumo estimado tomado en lectura, porque no superaba, como les vuelvo a decir, el consumo del año anterior. Por ende, se pudiese haber pensado que por el clima diferencial que hubo al año anterior, pudiese ser mayor ese estimado al que tuvo. No sé si me explico bien. Sí. Pero por decirles, el año pasado, en el mismo periodo, habían consumido 350 metros cúbicos. Este año, en la facturación del mismo periodo, les llevaba 300 y estimado. Por ende, si bien es preocupante que no se tomen las lecturas reales, probablemente porque el frío fue un poco más intenso, pudiesen haber llevado 500 metros cúbicos. Claro. Y ahí, a nosotros, ¿qué nos preocupaba? Que en la lectura real fuera superior y, lógicamente, el impacto obviamente es más grave, ¿no? Pero también puede ser que tenga que ver con amortizar un poco y no mostrar de golpe, un poco de especulación con esto, ¿no? Por el impacto que puede tener también los costos. Estamos hablando de que en San Rafael la mayoría de los casos que nosotros hemos observado son usuarios que tienen tarifa, que tienen categorías altas, R32, 3.3, 3.4. Son muy poquitos los usuarios que tienen categorías de las más chicas, que es la T1. Disculpame que te interrumpa, sí. Cuando desde los diferentes entes informan de este tipo de cuestiones, plantean un panorama absolutamente distinto, ya sea del gas, ya sea de la parte eléctrica o del agua. Siempre te hablan de que hay un porcentaje, pero amplísimo, que supera holgadamente el 50, el 60%, y hablan en algunos casos de hasta el 70% de consumos que siempre son mínimos en la población, y que sí quedan unas franjas de consumo más altos, pero siempre hablan del poco impacto que tiene muchas veces esto en algunos sectores, porque en la mayoría de los casos los consumos mayoritarios en los diferentes tipos de energía son consumos mínimos. Eso es lo que dicen, y lo dicen del EPRE, lo dicen del Enargas, y también lo dicen del EPAS. Bueno, es básicamente que verlas directamente en las facturaciones, la tarifa que cada uno tiene por la categoría que tiene, y hay que tener en cuenta que las categorías son móviles según el consumo. Entonces ahí hay otro impacto más. Si yo consumo más, salto de categoría a otra categoría, y en la época invernal es donde básicamente la mayoría... Eso es lo que impacta. Exactamente. Y si hablamos de una tarifa de 7 pesos con 9 centavos, que aproximadamente tiene una R34, donde creo que normalmente todos llegan, porque hemos visto familias de 3, 4 integrantes que han pagado o que les está llegando la factura de gas de 6.300 pesos. Y vamos al cálculo por el consumo, que realmente ese consumo es bajísimo para compararlo con años anteriores, ¿cierto? Sí. Ha habido de alguna manera, es cierto, un ahorro, pero el problema es el costo que tiene el metro cúbico del gas. Si a ese 7 pesos con 90, le aumento ya un 30 o un 40%, porque teniendo en cuenta la variación del dólar a cuando el Enargas dijo que probablemente aumentarán el 30%, que puede llegar a ser el 50% como lo ha pedido la empresa, yo creo que cerca de los 10 pesos va a estar la tarifa nueva,
la tarifa más baja, o la más baja, la R1 o la R2 va a estar a 7 pesos como está la tarifa más alta hoy, y así sucesivamente, es totalmente impagable. O sea que cualquier usuario con la tarifa o con la categoría que tenga va a estar pagando en las próximas boletas algo que realmente no puede. Uh-huh. Con respecto a la luz, perdón, Mariel, con respecto a la luz, ¿qué nos vamos a encontrar en la próxima temporada de verano, que es la época de mayor consumo, con respecto a la anterior? Bien, recordemos que la luz tiene 2 tramos de aumento, que uno corresponde a la nación, como para decirlo de esa forma y que sea más fácil de entender, y otro tramo a la provincia. El tramo de la provincia, que es un poco de menor costo, no se ha implementado y se estaba observando de implementar próximamente. Sí aumenta nuevamente el tramo correspondiente a nación, nuevamente, que son 2 aumentos al año de cualquiera de las 2 partes. El tramo que aumenta ahora en septiembre, si no mal recuerdo, realmente tiene otro impacto importante. O sea que van de la mano tanto el gas natural como la energía eléctrica. Cualquiera de los 2 servicios tiene un costo muy alto. Y bueno, obviamente que el impacto va a ser superior. O sea, aquellas personas que tengan, que sean electrodependientes, o sea, que no tengan, ¿a qué le denominamos nosotros electrodependientes? Porque en realidad para el EPRE el electrodependiente es solamente el electrodependiente con problemas de salud. Nosotros le llamamos también electrodependiente a todo aquel que no tiene otra forma de calefaccionar más que la energía eléctrica. Que en San Rafael hay muchos casos. En San Rafael hay muchísimos casos, y más porque no se han podido conectar al gas, y la realidad es que no sé si es tan conveniente también, porque también los costos, tanto de uno como del otro, a la sumatoria del consumo total de los 2 servicios, se paga básicamente lo mismo que siendo electrodependiente. En esos casos, obviamente, entendemos que ya hay facturas de energía eléctrica de entre 5.000, en esos casos electrodependientes, hasta 12.000 o 15.000 pesos. Eso ha sido ahora en invierno. Por ende, el impacto tanto del gas natural como el de la energía eléctrica ya se viene dando, y el impacto va a ser aún mayor, lógicamente. Pero en el caso de los electrodependientes, ¿no tienen una especie de subsidio? También tienen la tarifa social y tienen también tarifa por ahorro. Ambos 2 casos tienen lo mismo, pero con este tope, entendiendo de que en realidad un electrodependiente, si utiliza, por ejemplo, los calefactores, lo que tiene que ver con los aires que tiran aire caliente, lógicamente, caloventores y demás, casas pequeñas, no estamos hablando de casas muy grandes, el consumo son alrededor de entre 1.500, 1.600 kilowatt-hora, y eso significa un impacto importante cuando lo multiplicamos lógicamente por el costo que tiene el kilowatt-hora y obviamente los impuestos lógicos que vienen dentro de la factura. El aproximado es entre 5.000 y 8.000 pesos que hemos observado, y otros que han pasado los 2.000 kilowatt-hora. Entendemos que hay muchas familias que al tener adultos mayores o niños pequeños necesitan tener calefaccionado los distintos ambientes de sus casas, y solamente la tarifa social cubre hasta 300. Por ende, el resto se paga con tarifa normal, como cualquier otro usuario. Se está hablando en los últimos días de, digamos, evaluar la posibilidad de generar una tarifa plana, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el gas. ¿Cómo lo evalúan a eso? Es bastante confuso, porque nosotros ya el periodo invernal se está pasando, ¿no? O sea, en realidad, y por suerte ojalá sigan los climas como los tenemos ahora, porque no es necesario, es cierto, calefaccionarse exactamente. Por ende, el impacto real se puede llegar a ver más que nada el próximo año. Y si se hace una tarifa plana a partir de ahora y se toman los estimativos del consumo que ha habido en invierno, por eso digo, no es muy claro. Digo, yo pensaba y trataba de evaluar cómo ellos me van a cobrar antes o después algo que todavía no se sabe que voy a consumir. Claro. Entonces, muy dudoso. Yo creo que en realidad en donde se tiene que mirar es de ver el gobierno nacional las posibilidades de incrementar el subsidio al uso de un servicio que es público. Paliativos reales, creo que bueno, la situación también económica que hoy atraviesa la Argentina no es muy óptima, pero sí creo que no es tampoco la solución al problema que hoy tienen los usuarios por los costos. Uh-huh. Estamos hablando de que
va a llegar el metro cúbico a 10 pesos, básicamente o lo bajamos o hay un ingreso de subsidio de parte del Estado, porque en realidad es impagable, ¿no? De todas maneras, muchas veces se escucha en este sentido a los economistas hablar de que en realidad, a excepciones, por supuesto, muy, muy específicas, en realidad los argentinos siempre hemos pagado el mismo valor en tarifas, digamos, medidas a precio dólar. Lo que nos ha elevado hoy las tarifas es el valor del dólar que tenemos, pero en dólares siempre, y por ahí si uno agarra facturas viejas de hace muchos años atrás, que muchas veces uno conserva por ahí en algún bibliorato viejo en la casa, y busca el valor del dólar en ese momento, es eso. Sí, es decir, estamos pagando el mismo precio que siempre en dólares. El tema es que el dólar hoy es... El tema es que los sueldos son en pesos, claro, entonces en los bolsillos es mucha la diferencia. Y ante el subsidio es cierto que el del gobierno nacional era amplio y bastante importante, por ende, lógicamente, nosotros el impacto real, pero esto tiene que ver con una mirada política económica que tenga que ver con el mejorar o colaborar con el trabajador, digo, que por ahí no pague tanto, pero ese dinero que no está pagando en un servicio público esté dentro de la cadena de comercial, digamos, ¿no? De consumo. Y no es lo mismo, ¿no? Que ese dinero esté entre la gente, digamos, en el comercio, en el barrio, en las despensas chicas, a que lo concentre una empresa que aparte encima, convengamos, no está realizando obras y los servicios tampoco son el 100%, me parece que todo lo vemos y lo observamos y venimos obviamente de muchos años planteando estas dificultades y que, bueno, obviamente no es muy acorde a la realidad que se vive. Igual es bueno que la gente sepa, porque se ha hablado mucho del tema de los subsidios, en donde se planteaba de que aquellos que lo recibieran o si estamos subsidiados, como es que es alguna cosa de mirarlo como algo que no podemos caer bajo en ese aspecto, o que es algo denostado, ¿no? No, el tema es que no hay fondos en el Estado, o sea... No, hoy actualmente realmente... El déficit es realmente absoluto. Hoy es una situación, bueno, no estoy de acuerdo obviamente con las políticas económicas de este gobierno, pero para comentarles que, digo, los países subdesarrollados manejan este sistema de la energía eléctrica y el gas, inclusive con subsidio, porque entienden la economía familiar y que es mejor que este dinero esté en el mercado, digamos, o en el consumo, que concentrado en un solo lugar. Digo, esto no es que nos lo inventamos, digo, desde el peronismo, el subsidio, la colaboración al usuario, porque por eso también son servicios públicos y donde el Estado tiene que garantizarlos, ¿no? Con ese concepto, lógicamente, entendemos que, bueno, obviamente volver al subsidio, tienen que haber muchos cambios económicos, estratégicos, justamente para que hayan fondos para que exista esa posibilidad. Hoy, lógicamente, como decís, no hay posibilidad. Quería consultarte también por un tema que mencionaste recién, que es el tema obras. Hay algunas partidas que entiendo que se van a resentir en las arcas municipales a partir de decisiones del gobierno nacional de eliminar, por ejemplo, el Fondo Solidario Federal, cuyos dineros venían a la provincia y a los municipios. Y bueno, hay preocupación por el impacto, digamos, de eso en el desarrollo de las obras que están en marcha. Sí, por supuesto que, y a sumarles también las distintas obras que se realizan con proyecciones de reintegro, digamos, por los costos que hayan tenido y se hayan llevado adelante con distintos programas que se tienen con la provincia. Sumarle esto a la situación económica y lo que planteamos también. Lo primero que la gente deja de pagar cuando no puede pagar algo es renta del municipio, lamentablemente. Si bien los costos no son significativos, puede pagarlo anualmente y que tiene eso también, de alguna manera se favorece, digamos, al usuario y que el servicio se está prestando. Tenemos muy pocos reclamos con relación al servicio prestado, que es de recolección de basura, la maquinita que limpia en los barrios y demás.
a sumarle también lo que tiene que ver con poda, derramado, y lo que se está haciendo en cloaca y asfalto, que también es parte lo hace el vecino con el municipio, ¿no? Realmente es preocupante. Nosotros no podemos evaluar con los costos que hoy se tiene, porque convengamos que el asfalto también tiene un incremento importante en precios, trasladándose también a lo que va sucediendo con el dólar y demás. Y bueno, el municipio también paga la luz, también paga el gas, también tiene sus empleados a los cuales nos encantaría poder decir que ganan bien para poder cubrir sus gastos, y esto no es así lamentablemente, pero proyectando en todo eso, la verdad que nos espera un año muy óptimo para el 2019. Sin embargo, el municipio, en las obras que ya tiene pactadas, más allá de los incrementos que ha tenido para este año, está haciendo todo lo posible de cumplir. Se ha implementado un programa de reforestación que tiene un costo bastante significativo, pero que entendemos que es parte de lo que se tiene que hacer para cuidar también nuestro medio ambiente y bueno, todo lo que esto acompaña. Se incorporó el programa inclusive de separación de residuos, que tampoco es que el municipio a la hora de la venta del cartón, del plástico, tiene un retroactivo que sea significativo. Entendemos que es necesario realizarlo, ¿no?, por una cuestión ambiental, pero la verdad que tampoco nosotros vemos un panorama que sea bueno para el próximo año. Si bien tenemos un intendente que está muy atento a peso, realmente no es muy óptima la mirada para proyectar un 2019 con las mismas cantidades de obras, ¿no? ¿Se reintegra el intendente ya en estos días? En estos días sí, obviamente siempre está muy atento. Nuestro intendente Félix es creo una que hoy persona... se reintegra al acto al que ella se tiene que ir, así que le vamos a... No, igual está muy atento siempre a todo. Él se comunica de alguna manera con cada uno de nosotros, y bueno, es parte de su... bueno, sí, yo creo que ha costado mucho a él tener que tomarse este tiempo para recuperarse. Y no tener que hablar. No, pero usa muy bien el WhatsApp. No, realmente, la verdad que yo como trabajadora, la verdad que si tengo que sentirme orgullosa, tranquilamente lo puedo hacer, porque es una persona muy dinámica, que continuamente hay que estar siguiéndole ritmo, lógicamente, porque tiene un ritmo muy acelerado en todo lo que hace. Y bueno, obviamente la claridad para proyectar y tratar de buscar mejorar las diversas situaciones, que la verdad que nos enseña mucho también a aquellos que por ahí somos un poco más jóvenes, ¿no? Pero la verdad que bueno, ojalá que los sanrafaelinos también valoren y cuiden esto, ¿no? Porque la verdad que intendentes así, yo ya con 37 años he visto varios, y me siento muy orgullosa de ser parte de esta gestión de trabajo, porque justamente más allá de nuestra ideología política es una gestión de mucho trabajo, ¿no?, de trabajadores que son constantes y que bueno, vamos tratando, más allá de los errores que podamos tener, en mejorar la situación para todos, ¿no? Así que les mando un saludo a mis amigos también, que por ahí no las visito, de familiares que no me ven. Es culpa de mi jefe. No. Bueno, Pamela, te agradecemos la visita, ha sido realmente un gusto poder charlar de todo esto con vos. No, por favor, bueno, hay muchas otras cosas que estamos trabajando, y cuando quieran los acompaño nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5 sentimos